Como están amigos, hoy les traigo el segundo resumen de El sacerdote de la corrupción. Anteriormente Marnak se había encontrado con el hombre que lo había matado. Ahora estaba tendido en medio del bosque. En ese momento, Marnak siempre estuvo lleno de preocupaciones inútiles. Si ganaba un día, vivía un día más. Cuando no podía ganar nada un día, moría de hambre. Ahora era un día como ese, hubo una fuerte tormenta de nieve, ahí apareció su benefactor. Conoció a Santos. Era un hombre que se encontraba en algún lugar entre la mediana edad y la vejez. Santos fue moderadamente agradable, moderadamente serio, y cuando volvió a sus sentidos, no le preguntó nada. Solo que era libre de quedarse o irse. Era un sacerdote al servicio de la diosa de la preservación, que vivía en un cementerio fuera de la ciudad. Mientras trabajaba, Marnak le había preguntado por qué lo había salvado. Pero Santos le decía que solo quería hacerlo. La sonrisa que vio en ese momento se instaló en lo más profundo de su corazón. Santos siempre ayudaba a los demás, decía que para ayudar a la gente no se necesitaba un corazón. Marnak quería ser como él. Después de un año de tranquilidad, Marnak salvó a un hombre que estaba acostado en la nieve. Así como fue salvado por Santos, quería hacer lo mismo, pero nunca debería haber salvado a ese maldito mago. Cuando se recuperó con su ayuda, con una sonrisa confesó que era un adorador de espíritus malignos. E hizo pedazos a Marnak con su magia. Cuando despertó, la mano que había guardado incómodamente en su inventario de alguna manera salió, acariciando su mejilla. Y se tuvo que enfrentar a las consecuencias que hizo. Ese maldito mago asesinó brutalmente a Santos. El mago ahora lo recordaba, Marnak era el sepulturero. Pero ya estaba muerto, recordaba haberlo matado él mismo. Pero ahora estaba vivo, eso no tenía ningún sentido. También llevaba ese uniforme sacerdotal, una túnica y posiblemente el brazo de su maestro. Pero también estaba agradecido por los 3 años. Marnak estaba realmente enfadado. La chica quería abrazar a Marnak, le decía que escuchó que era muy fuerte. Lo había esperado por mucho tiempo. Pero Marnak la ignora y solo va a por el mago. Chocando su sierra contra la magia, este mago le decía que era diferente de los rumores, pero Marnak no quería hablar, solo quería matarlo. La madre de la corrupción también quería matarlo, lo que había sorprendido al mago, rompiéndose su escudo. Lo que le permitiría a Marnak cortar uno de sus brazos. En eso la mujer se le acerca por la espalda, diciendo que le gustaba mucho. Pero Marnak vuelve a cortarle la cabeza. Este tiempo era aprovechado por el mago para usar su balanza de la retribución, provocando una enorme explosión que había dañado gran parte de la ciudad. Marnak estaba bien, pero algo agotado. Pero el mago se había dado cuenta que la divinidad que sentía de su cuerpo no era de la diosa de la preservación. Su bendición divina era su manto sacerdotal y se estaba utilizando correctamente. Significaba que era un adorador de espíritus malignos como él. Al ver la reacción de Marnak, se da cuenta que había acertado. Pero Marnak comienza a invocar a su monstruo. Este poder era interesante para el mago, y ya que tenía un lugar vacío en su brazo, quería tomar el de Marnak. Mientras el monstruo atacaba, pero es detenido por la magia del mago. Pero Marnak estaba decidido, esa misma noche mataría al mago, River Cage. Por otro lado, Dakia estaba intentando llegar al castillo del señor. Estaba preocupada por Marnak, pero el tipo le decía que no moriría fácilmente, primero debían buscar refugio. Pero al llegar al castillo, Carmen les decía que al parecer no fue el señor quien volvió loca a la gente. Pero ahora debían matarlos, ya que era una cuestión de matar o morir. Y si querían salir de la ciudad, le pide a Dakia que piense en apuñalarlos y matarlos. Entonces Dakia desenvaina su espada y comienza a cortarlos. Todos estaban peleando para poder llegar a la puerta del castillo. Y en la distancia podían ver al gigante de la corrupción luchando junto a Marnak. La niña le preguntaba al mago hasta qué punto iría, ya que ella tenía mucha curiosidad por Marnak. La otra mujer le decía que si era un adorador del mismo espíritu maligno, podrían hablarlo. Pero la niña se niega, lo había estado esperando por mucho tiempo. Entonces Marnak le pide al gigante avanzar para luchar.
Ambos comienzan a atacar al mago, pero este estaba esquivando todos sus ataques. Mientras le preguntaba si tenía alguna nueva forma, una que no requiera de cuchillos ni puñetes. Pero sería mejor que refrescara un poco la cabeza, ya que sus ataques se veían demasiado simples. En eso una lanza logra golpearlo desde atrás. Marnak también estaba sorprendido por ese ataque y se da cuenta que era Sagitta. Recuerda que leyó en algún lugar que la venganza era inútil. Pero no importaba lo inútil que sea, ¿acaso estaba bien estar tan vacío? No quería una historia épica, pero tampoco esperaba un final tan vacío. Entonces le dice a la madre de la corrupción que le ofrecería el cuerpo del mago. Pero este comienza a reaccionar, devorando divinidad, después de todo seguía con vida. Pero decide cortar su brazo para recuperarlo. La mujer atrás gritaba que había fracasado, ya no quería pelear, en su lugar, pedía hablar. La niña seguía emocionada, no sabía qué hizo Marnak, y mientras era jalada, le pedía que lo haga otra vez. Entonces Marnak le pide al gigante de la corrupción que lo lanza en su dirección, luego podía regresar. Marnak termina cayendo delante de ambas y les preguntaba qué se supone que son. La mujer estaba asustada, pero la niña estaba más emocionada y quería decirle quiénes eran. Su nombre era Perly, de la mujer era Vena, pero ésta le pedía que se calle. Perly le dice que eran una sociedad secreta de adoradores de espíritus malignos. Y pertenecían a Liberatio. Había algunas personas que Marnak mató en Kelton. Ellos también pertenecían a Liberatio. Lo había estado esperando por eso. Marnak le preguntaba cuántos estaban afiliados a esa organización. Perly le dice que no lo sabía, incluso Vena no lo sabe. Perly había venido solo porque le dijeron que podía hacer algo, y probablemente Rivercage era el que lo sabía. Jae también fue enviado directamente por Liberatio. Marnak le preguntaba si no era el propósito de Liberatio cumplir con la ley. Pero Vena decide responder a esta pregunta, su propósito era simple, cualquiera que sea, cualquier dios en quien crea, querían crear un mundo sin persecución. Pero Marnak le recuerda a las personas de la ciudad y le preguntaba si así era como quería construir una nueva ciudad. Vena le dice que tampoco quería esto, era culpa de Rivercage, fueron sus acciones. Pero también había cosas que debían reunir, una de las cuales era Marnak. Bueno, al menos solo su reliquia que estaba incrustada dentro del cuerpo de la deidad era una perla. Marnak se da cuenta que sus suposiciones resultaron ser correctas. Ellos estaban usando la reliquia que sella el poder de la madre de la corrupción. Pero no sabía qué estaban tratando de hacer. Entonces le dice que la perla se había roto, Vena no le creía, pero Marnak le dice que era verdad y los restos de la perla fueron arrojados en Kelton. También le preguntaba si esa perla era el único objeto que quedaba. Pero Perly le dice que había 4 más. Esto había hecho reaccionar a la madre de la corrupción, como dueña del poder sellado, la madre estalló en furia. Esos cabrones de Liberatio tenían 4 de esas cosas. Pero les dice que, en ese caso, quien tenía la capacidad de enloquecer a los ciudadanos. Con una sonrisa, Perly le dice que no era ella, no tenía ese tipo de habilidades. Vena intenta callarla nuevamente, pero inmediatamente Marnak le corta la cabeza. Perly se había asustado, pero antes de que su cabeza también sea cortada, se despide de Marnak, pronto se volverían a ver. Entonces Marnak decide ofrecer el cuerpo de Vena a Madre, y al observar el cuerpo de Perly, era como lo había pensado, no estaba muerta. Aunque no estaba seguro de su habilidad. De todas formas, después de matar al culpable, las cosas en la ciudad se habían tranquilizado. En eso llega el resto, Carmen le decía que los fanáticos habían colapsado, y Marnak le decía a Sagitta que su habilidad había sido de ayuda. Pero también estaba preocupado de que vieran al gigante de la corrupción. Marnak les dice que era hora de moverse, ya que se esperaba que algo grande despierte. Pero antes de que pueda responder, un monstruo había aparecido. Y las cosas pegadas en su piel eran humanos, lo que había asustado a Carmen. Al observarlo, Marnak se da cuenta que incluso la peor de las ratas no tenía ese tipo de malicia. Incluso después de la muerte, Rivercage seguía reuniendo cadáveres, convirtiéndose en montones de esos harapos. Era un poder despreciable.
Entonces le dice a Dakia que entendía que esté amargada con las manos manchadas de sangre, así que, una vez que esto termine, la haría sentir mejor. Pero ahora era prioritario que se tranquilice. Lo cual había hecho sonreír a Dakia, y le preguntaba cómo la haría sentir mejor. Pero Marnak le dice que eso lo pensará más tarde. Si querían rescatar a las personas vivas, debían ganar tiempo. Seguramente alguien vendría. El sacerdote ya había llegado, que ordena a sus muertos atacar al monstruo. Estos comienzan a trepar por su cuerpo, y algunos lo estaban devorando. Todo esto mientras los cuatro observaban. En eso Dakia le preguntaba si ese sacerdote se estaba acercando a ellos. Este les decía que, de los cuatro, aquel con habilidades físicas excepcionales tome su lanza para apuñalar el corazón de la criatura. Marnak decide usarla, pero le preguntaba si no tenía una espada en lugar de una lanza. Entonces el sacerdote decide hacer una nueva arma, y si se podían considerar varias opciones, Marnak le dice que fabrique 2 espadas más y una lanza. Molesto, este sacerdote le decía que pida todo de una sola vez, creando espadas, arcos y lanzas para todos. Y al probarlas, Dakia les decía que las armas eran muy livianas. Eran muy afilados, pero también llevaban la santidad del cuerno del descanso. Serían muy letales para esos despojos de cadáveres. El sacerdote le dice a Marnak que detendría los movimientos del monstruo por un momento y debía aprovechar para clavar las armas profundamente en el corazón del gigante. Entonces comienza a dirigir a su ejército de muertos. Los cadáveres que estaban comiendo al gigante, de repente comenzaron a descomponerse. Pero Marnak se da cuenta que el sacerdote solo debía solidificarlos nuevamente. El sacerdote les decía que solo estaba manejando las cáscaras que fueron bendecidas con el descanso, no necesitaban saber la ubicación del corazón, ya que el arma los guiaría. Así que todos cargan contra el gigante, si lo dejaban continuar existía la posibilidad de que escape. Al esquivar un ataque del gigante, Dakia se da cuenta que se movía con dificultad, mientras cortaba al resto de cuerpos que intentaban agarrarla. También se encargaría con Carmen de contener al gigante desde abajo. Pero Marnak no estaba seguro de atravesar el corazón del gigante, así que decide perturbar su mente primero. Y Sajita se encargaría de contener a los muertos. Había una razón por la que Marnak apuntaba a su cabeza, la madre de la corrupción le había informado que en el centro de su cabeza había una concentración de santidad. Además, esa cara se parecía mucho a River Cage. Esta vez de verdad lo mataría con sus propias manos, apuntando directamente a su cabeza. Lo destrozaría, lo haría pedazos. Sajita también había encontrado su corazón, y al apuñalarlo, el gigante se detiene. Y por debajo Dakia podía ver cómo el monstruo estallaba. Tras morir definitivamente, Marnak logra conseguir la perla del gigante. Finalmente se había vengado del asesino de Santus. Al finalizar, el sacerdote le pide a Marnak que lo siga, solo él. Marnak no entendía por qué lo llamó solo a él, y se preguntaba si había notado que tomó la perla, o quizá descubrió que era un adorador de un dios maligno. Al detenerse, la madre de la corrupción le advierte, así que Marnak intenta desenvainar su espada, pero el sacerdote solo le dice que él estaba viniendo. Y al sentir la presencia, Marnak sabía lo que era, más allá de lo humano. La presión que emanaba de los seres celestiales. Una parte de Dios venía a este mundo. El trompetista de la muerte y el descanso. Este solo le dice algo sobre la capital. E inmediatamente se pone de rodillas, solo había dicho eso y desapareció. Y al preguntarle al sacerdote sobre lo que quería decir, este le dice que ni siquiera él lo sabía, tampoco quería saberlo. Como era verdad, Marnak le pide regresar con los demás. Y al recordar que el sacerdote iba a limpiar Eradico, le pide ayuda, utilizar a los muertos sería de gran ayuda. Pero este le dice que no era su trabajo ayudar a los vivos. Entonces siente algo, su Dios le estaba hablando. Inmediatamente le pregunta a Marnak si lo podía ayudar en algo. Este le dice que solo tiene que encontrar supervivientes y a los que encuentre, debía trasladarlos a un edificio aún intacto. El sacerdote utiliza su trompeta para comandar a los muertos.
Marnak también le pide mover algunos suministros útiles, ya que si lo dejaba como estaban, se quemarían. Este también accede, pero Marnak continúa, también quería que apaguen el fuego. Al finalizar, Marnak le entrega el brazo derecho de River Cage para que se encargue. Dakia le decía que era extraño recibir ayuda de un trompetista de la muerte y el descanso. Marnak solo le dice que era una persona amable. Dakia se lo cree, ya que piensa que Marnak se lo pidió como un favor. También le agradece por toda su ayuda. Una vez en su habitación, Marnak recordaba cuando el sacerdote fue poseído por su dios, pensaba que le había dicho que había una reliquia en la capital. Así que también reconoció a la madre de la corrupción. Así que le pregunta a su madre si conocía al dios con el que se encontraron durante el día. Pero madre le dice que no lo sabía, tampoco quería saberlo. Su identidad aún no era conocida, pero no entendía qué demonios le había pasado a madre. Ya que estaba molesta, tanto que golpea la perla del gigante. Tenía los ojos llorosos, ya que tenía problemas para disolver la divinidad que estaba enredada en la bola. Marnak le pide que no se preocupe, ya que con el tiempo podría resolverlo. Pero no importaba lo enojada que estaba, tirar las cosas era una mala idea. Agradecía sus ganas de ayudarle, no importaba lo frustrante que sea, no debía tirar nada, así se volvería 3 veces más encantadora de lo que era ahora. Madre le había preguntado si lo hacía más encantadora para él, Marnak le dice que no, algo que había molestado a la madre de la corrupción. Pero este le pide que escuche hasta el final. Ya que, ya se había enamorado de los encantos de su madre. Ya sean 3 o 100 veces, era lo mismo para él. Por otro lado, en un bar, hombres estaban hablando sobre los ataques de los adoradores de espíritus malignos, no solo era en su reino, el reino del este y el oeste del Imperio Norte al Imperio Sur. La sacerdotisa Llama Azul estaba escuchando todo. Pero en Kelton hubo alguien que mató a todos esos adoradores, estos lo conocían como Marnak, el Salvador de Eradico. Marnak, Salvador de Eradico, esta sacerdotisa lo encontraría. Por otra parte, el hombre que había sido contratado para capturar a la princesa Dakia estaba maldiciendo a los adoradores de espíritus malignos, ya que por su culpa todo su grupo murió. Todo era culpa del príncipe del reino de los dragones, esta vez no lo dejaría pasar. Pero si se quedaba callado y le atrapan, sería el doble de problemático. Ahora mismo estaba por hablar con el príncipe. Por otro lado, Marnak había matado a unos bandidos que querían robarlo. Este le rogaba por su vida, pero Marnak no lo escucha y lo mata. Era algo que a Dakia no le gustaba, en eso Marnak le dice que rezaría por los muertos. Haciendo una tumba para estos, pero era una fachada, ya que solo quería ofrecer los cuerpos a la madre de la corrupción. Gracias a la cantidad de veces que vinieron bandidos, había reunido una gran cantidad de divinidad. Al seguir su camino, Dakia quería preguntarle algunas cosas, ya que nunca dejaba vivir a ninguno de los bandidos. Le preguntaba por qué. Pero si no quiere, no tenía que decirle. Marnak le decía que, si por casualidad le preguntó lo mismo a Carmen y Sajita. Carmen le había dicho que de todos modos los bandidos atacarían a otras personas inocentes. Sajita le había dicho que, como estaba trabajando para ella, simplemente estaba haciendo su deber, pero si Dakia quería, trataría de evitar matarlos. Pero Marnak le dice que creía en la posibilidad de las personas, ya que esos ladrones podían arrepentirse y vivir una buena vida. Esto era aún más confuso para Dakia, ya que para que puedan vivir una buena vida, primero tiene que dejarlos con vida. Marnak le decía que la primera vez era la más difícil, en lugar de haber una posibilidad de arrepentirse, creía que había más posibilidades de volver a caer en las malas acciones. Por eso él los mataba. Dakia intentaba encontrar sentido a sus palabras y le pregunta si realmente tiene la autoridad para juzgarlos como quiera. Ningún dios celestial tenía esta autoridad, Marnak le dice que no lo decían claramente, pero su madre le había dado el permiso de hacer lo que él quiera. No los estaba matando para juzgarlos, ya que solo quería asumir la responsabilidad de sus acciones. Si la gente que libera vuelve a hacer cosas malas, tendría que asumir la responsabilidad cuando otros derramen sangre. El precio de este tipo de asesinato quizá venga a visitarlo algún día, pero no le importaba.
ya que había decidido vivir con esa responsabilidad. Ya que una vez que salvó a un malvado, mató a alguien bueno, fue una experiencia terrible para él. Ya se había comprometido a no dejar con vida a ni una sola persona. Entonces Dakia le pide que le cuente esa historia algún día. A lo que Marnak le dice que lo pospondría hasta la próxima vez. Ya que en ese momento se estaban acercando personas, era un gremio mercantil. Van a saludarlos, ya que podían vender el equipo saqueado de los bandidos que mataron. Una vez reunidos con el señor, este les decía que era un metal precioso, una aleación inmortal que contiene la esencia de la antigua tecnología imperial. Pero estaba hablando de la espada sierra de Marnak, era la primera vez que veía una espada que usaba tanto inmortalium. No era solo un metal inmortal, era más del doble de lo que había recolectado en 120 años. Era un artículo precioso, tanto así que quería comprarlo a cualquier precio. Pero Marnak le dice que no tenía intenciones de venderlo. Cambiando de tema, les decía que quería contratarlos como escoltas hasta la capital del Reino del Norte. También se da cuenta que Marnak era el asesino de demonios de Giz, el adversario de los espíritus malignos de Kelton y el salvador de Eradico. Lo llamaba un héroe, y estaba seguro de su habilidad. Si lo acompañaban, los recompensaría muy bien, prometiendo tratarlos de manera diferente a otros mercenarios. Carmen le pedía tiempo para conversar, este señor acepta y los esperaría. Más tarde, estaba con la madre de la corrupción y le preguntaba si estaba contenta, ya que había aceptado la solicitud. Una vez que les paguen, buscarían una buena posada en la capital. Pero en ese momento varios monstruos estaban atacando su campamento. Marnak y los demás habían salido para matar a los monstruos, Dakia también usaba magia de fuego para ayudar a algunos hombres. Pero antes de poder lanzar su ataque, otro se había encargado del monstruo. Marnak le decía que debe ser paciente, ya que la magia de un aliado que no se puede controlar era más peligrosa que la lanza de un enemigo. Pero ella le decía que no era para tanto. No había manera de que no pueda golpear a un enemigo tan grande. Pero el enemigo era un monstruo volador y era difícil predecir sus movimientos. Así que le pedía tener paciencia. De mala manera, Dakia acepta su petición. Una vez terminado el trabajo va a donde el señor que los contrató, este le preguntaba si planeaba seguir usando su arma, y Marnak le dice que sí. Pero también le dice que responda con cuidado. El por qué los espíritus malignos estaban atacando la unión mercantil. Este le dice que no lo sabe, pero dudaba que Marnak le crea. Pero al amenazarlo con su arma, este decide decirle la verdad, debido a la reputación de Marnak. Pero le pide que mantenga el secreto. Entonces le pide a uno de sus subordinados que traiga eso. Los adoradores de espíritus malignos comenzaron a atacar después de que le entregaran cierto objeto. El pedido era transportar ese objeto a la capital. Pero si el ataque continuaba, los daños serían severos. Marnak le preguntaba por qué no había renunciado a la solicitud. El señor había recibido el Inmortalium, una vez completado el trabajo, recibiría mucho más en la capital. Realmente no sabía por qué buscaban ese objeto, también había preguntado a varios sacerdotes, pero nadie sabía el motivo. Revelando lo que llevaba dentro de la caja. Marnak se había sorprendido al verlo, el objeto tenía la divinidad sellada de la madre de la corrupción y parecía una reliquia sagrada. Pero no entendía cómo, ya que tenía la mano de su madre, cómo habían encontrado la reliquia sagrada en la que estaba sellada la divinidad de su madre. El señor le preguntaba si ahora entendía por qué estaban apuntando a esto. Pero Marnak le dice que tampoco estaba seguro. Pero necesitaban hablar de una cosa más, como había información oculta, debería ser diferentes los términos del contrato. Ahora debía pagar el doble de recompensa que se prometió inicialmente. Al final el señor termina aceptando. Y al contarles todo a su grupo, llegan a la conclusión de que hubo una batalla antes de este ataque, pero ya que iban por el mismo camino, incluso si se negaban, hubiesen quedado atrapados en el ataque. De esta forma Marnak robaría la reliquia sagrada y le sacaría la divinidad, pero si lo atrapan, sería un gran dolor de cabeza. Con lo cual estaba de acuerdo la madre de la corrupción. Era un crimen perfecto si no hay testigos. Pero en ese momento otro ataque estaba ocurriendo, esto era una molestia más para Marnak,
no tenía más remedio que solucionarlo. Pero esta vez un Capel había venido, así que Marnak decide enfrentarlo. Atacando con mucha rapidez, pero no lograba cortar los brazos del monstruo. Su exoesqueleto era muy duro, pero añadiendo más fuerza logra matarlo. Pero otro monstruo más fuerte se estaba acercando, y al sujetarla se da cuenta que era Perly. Había pasado mucho tiempo. Perly le decía que había pensado mucho en Marnak, y le preguntaba si él también pensó en ella. Pero había algo que le gustaría preguntar, a lo que Perly le pregunta qué haría por ella si le responde. Más adelante seguían matando a los monstruos, y se dan cuenta que uno de ellos estaba escapando. Así que Marnak les dice que se encargaría, logrando matarlo con una lanza un momento después. Pero más adelante lo estaba esperando Perly, que se quejaba ya que había esperado mucho tiempo. Y con una sonrisa le preguntaba si ahora haría todo lo que ella quiere. Marnak le pide que primero responda sus preguntas. ¿Cuántos adoradores habían venido a atacarlos? Al contarlos detenidamente, Perly le dice que son 3, excluyéndose ella. Pero le molestaba que la trataran como si no existiera. Pensaba que eran demasiado crueles, aunque estuviera hablando de más, Marnak pensaba que también lo haría en su lugar. Eran demasiadas personas, y le preguntaba por su propósito de atacar a la Unión Mercantil. Perly le dice el collar, le pidieron que le quitara el collar al dueño de la Unión. Pero no sabía cómo descubrieron que el dueño lo tenía, pero sabía que el cliente era parte de Liberatio. Estos eran de la sociedad secreta de adoradores de espíritus malignos. Perly también era parte de Liberatio, pero esto era una disputa interna, no hasta el punto de matarse, solo era una guerra de nervios. Marnak también le pregunta el motivo de la división de facciones. Perly lo había escuchado, pero no lo recordaba. Pero ella era neutral, solo pedía dinero o ingredientes para ponerse a trabajar. Unos ingredientes de la muñeca que usaba, ella era una sacerdotisa del hilo tembloroso. Era lo mismo que la última vez, solo había otro muñeco. También le dice que tenga cuidado, los demás que vinieron con ella prepararon algo sin ella. Entonces Marnak le preguntaba por qué era tan amable con él. Perly no sabía cómo contestar la razón de su buena voluntad. Era una pregunta un poco diferente de las que hizo hasta ahora. Entonces Marnak dejó de tener curiosidad. Haciendo un berrinche, Perly le decía que le pregunte. Ahora era el momento de Perly de pedirle un favor, pero ella solo le dice que le contaría la próxima vez que se vean. Ya que las cosas eran así, Marnak le corta la cabeza, y Perly con una sonrisa se despide. Más adelante, en el campamento, Dakia quería hablar con Marnak. Este le decía que podían ser atacados en cualquier momento, era mejor descansar. Dakia no lo había encontrado antes, y le preguntaba dónde había estado. Marnak le dice que fue tras el monstruo, pero como sintió a un adorador cerca, decidió mirar más. Esto era una pena para Dakia, y quería limpiarlo con su pañuelo, pero Marnak le dice que se ensuciaría. Dakia le decía que solo lo trajo para poder limpiarle la cara, así que no debía intentar huir. Más tarde se despiden. Hoy había sido un día agotador para Marnak, y al manifestarse la madre de la corrupción, le quita el pañuelo que le dio Dakia. Ella también quería limpiarle la cara a Marnak, aunque él le pedía que no trabaje tan duro. Además, su cara estaba empezando a dolerle. Al día siguiente continúan con el viaje a la capital. Marnak también se da cuenta de un sonido poco habitual en las montañas. Y recuerda la advertencia de Perly, así que podría ser una emboscada. Pero el sonido realmente era de una avalancha. Les pide a todos que dejen cualquier cosa y escapen, pero Dakia era la única que seguía avanzando a la avalancha. Marnak la detiene y le pide su ayuda. La avalancha era muy rápida y se quedaban sin tiempo, y si Dakia ayudaba podrían salvar la vida de estas personas. Dakia estaba asustada, no sabía cómo podría ayudarlos. Pero Marnak le pide que use su magia contra la avalancha. Dakia se había asustado aún más, pero Marnak le recuerda que estaba buscando una oportunidad para usar su magia, ahora era el momento. Dakia le dice que no importa qué magia use, no podía detener la avalancha. No había necesidad de detenerla, solo debía ralentizarla para que ganen tiempo y escapen. Dakia le recuerda que no podrá moverse mientras reúne poder mágico y después estará exhausta.
Pero Marnak le promete protegerla cueste lo que cueste. Al escuchar esto, Dakia decide intentarlo y le pide respetar su promesa. Iniciando de inmediato a reunir su poder mágico, comenzando a lanzar hechizos para detener la avalancha, causando una gran explosión. Pero esto estaba agotando su energía rápidamente, pero gracias a la madre de la corrupción, Marnak podía ver que la calificaba con 4 dedos, pero a medida que seguía usando magia, comenzaba a formarse un 5.º dedo. Termina agotada, pero la avalancha seguía avanzando. No había necesidad de noquearla para detenerla, así que Marnak le pide a su madre que llame al gigante de la corrupción para protegerlos a ambos. Cuando termina todo, el gigante sale de entre tanta nieve y en lo que Dakia estaba reaccionando, el gigante escapa a su dimensión. Marnak le decía que se habían separado de su grupo, pero sobrevivieron. También intentaba ponerla de pie, preguntando si podía caminar, pero Dakia no podía moverse, supone que era por el agotamiento de poder mágico. Pero también le dice que lo vio todo, esto había asustado a Marnak. Dakia le dice que había invocado a un gigante de aspecto siniestro. Marnak se había asustado aún más, y la madre de la corrupción le pedía que la mate. Pero era tal como esperaba Dakia, no era un sacerdote que servía a la diosa de la preservación. Ya lo esperaba, en primer lugar, otros sacerdotes no eran tan poderosos como para volar sosteniendo una espada como Marnak. Marnak intenta refutar diciendo que era debido a su entrenamiento personal, pero Dakia le dice que no era todo. La mano que siempre llevaba con él, hablaba mucho consigo mismo mientras sostenía esa mano. Quizá pensó que lo estaba haciendo en secreto, pero si prestaba un poco de atención, se daría cuenta de todo. Marnak intenta negarlo, diciendo que recitaba una oración, Dakia lo suponía, pero ya lo había visto. Vio al gigante de la corrupción mientras Marnak gritaba, «Madre», y un gigante de energía siniestra salió de la nada. Como ella esperaba, Marnak era un adorador de los espíritus, en ese momento Marnak la detiene, le daría un consejo. Había un dicho que dice que el silencio es oro, la princesa no vio nada, nada de nada. Estaba seguro que Dakia entendía la lealtad, así que esperaba que le conceda el favor por salvarle la vida. Pero Dakia le dice que no le importa, adorador o sacerdote, no le importaba esas cosas. Ya que Marnak era un buen hombre, había momentos en los que era muy despiadado, pero Dakia tampoco creía en ningún dios. Y como ahora, cuando puede resistirse, pensó que Marnak la escucharía. Dakia había nacido como una maga, pero estaba harta de las miradas de odio y desprecio, podía entender la posición de Marnak hasta cierto punto. Incluso si era un adorador de los espíritus malignos, lo trataría como de costumbre y también guardará su secreto. La madre de la corrupción no sabía cómo responder a esto, así que decide manifestarse y golpear a Dakia. Mientras se preguntaba de dónde había salido esa niña, Marnak decide detener a su madre, le pedía que se calme, ya que Dakia parecía ser sincera. Sabía que estaba preocupada, pero al igual que su madre cree en él, debería intentar confiar en la gente por una vez. Y como Dakia era una maga, planeaba hacerle hacer un juramento. Todo esto mientras madre con gestos le decía que la estaría observando. Al preguntarle lo que trató de decir, Marnak le dice que la estaría observando, así que era mejor que tenga cuidado de ahora en adelante. De todas formas, ahora tenía que decir un juramento en lenguaje antiguo. Así que Dakia comienza a jurar delante de los dos. Al terminar, y ya que hizo el juramento, Marnak respondería a cualquier pregunta. Dakia le preguntaba si no creía que hubiera mentido en su juramento, pero Marnak le dice que, aunque no sea un mago, entendía el lenguaje antiguo. Entonces Dakia le dice que tiene una pregunta. ¿Qué tipo de mujer te gusta? Pero antes de que pudiera responder, la madre de la corrupción nos separa. Así que Marnak decide moverse. Y como iba a buscar la reliquia sagrada que buscaban los adoradores, Dakia decide ayudarlo. Por otro lado, muchos de los hombres que ayudaban al Señor estaban muertos. Mientras una mujer sostenía el cofre de la reliquia, diciendo que no eran nada especiales. También abren el cofre para ver la reliquia que buscaba su organización. Y espera que el sacerdote ya despertara, había preparado una avalancha para este, así que era hora de volver. Pero uno de estos sujetos siente algo, era el Señor que estaba molesto,
ya que se atrevieron a tocar su unión mercantil. Inmediatamente la mujer lo ataca con su magia, formándose una gran cantidad de pilares alrededor del Señor. Pero este hielo se rompería fácilmente, permitiéndolo escapar. Raza Jomen están hechos enteramente de metal, les encantan los metales y pueden reemplazar parte de su cuerpo con ellos. Por lo tanto, codician los metales preciosos y la mayoría de ellos eligen convertirse en comerciantes para obtener aún más metales preciosos. Metales y tiempo, en otras palabras, una carrera que puede hacerse suerte siempre que tengan dinero y tiempo. Mientras su núcleo esté seguro, no se detendrá. Este comenzaba a reconfigurar su brazo para atacar y la mujer decide usar hielo comprimido para protegerse. Pero estos trucos no funcionaban contra el Señor, la mujer no podía seguir haciendo esto, su compañero le pedía que aguante mientras él preparaba algo. Pero la mujer se quejaba, no tenía tiempo para nada, ya que el Señor tenía el cuerpo entero de acero. En ese momento el tercero pisó con fuerza la tierra, saliendo una especie de mancha negra que sujetaba al Señor. La mujer le agradece por su ayuda y prepara su hechizo hielo comprimido, con el que pretendía congelar al Señor. Este logra escapar, reiterando que era un hechizo simple, pero ahora los mataría a todos. Esto había asustado a la mujer, y el otro hombre le pide que se agache, sacando un enorme monstruo de la tierra. Que escupía ácido al Señor, los había subestimado, ciertamente estos adoradores sabían que alguien de la raza Yeumin era el dueño de la unión mercantil. Pero en ese momento logran ver al gigante de la corrupción en la distancia. Este estaba corriendo a gran velocidad, no sabían qué era eso, pero no podrían detenerlo solo con su gusano intestinal, y la mujer le pedía traer a todos, también no sabían dónde se había ido Perly. Ahora solo les quedaba intentar detenerlo, volviendo a usar su hielo comprimido para bloquearlo, pero el gigante se detiene solo para romper los bloques de hielo. Marnak y Dakia ya habían llegado, pero Dakia no podía ayudarlo. Marnak también le señalaba al Señor en la distancia que seguía cargando contra los adoradores. Estaba decidido a matarlos a todos, encargándose de algunos murciélagos en su camino. Marnak le explicaba a Dakia que el Señor hacía buenos progresos, pero tenía una gran desventaja, estaban superados en número. Pero desde la distancia, el gigante había capturado a un murciélago, al cual lo lanza en dirección a Marnak. Al impactar contra una roca, este muere. La madre de la corrupción le estaba hablando, y de su garganta, Marnak logra sacar la reliquia sagrada. De lo cual el gigante estaba orgulloso. Con esto, Marnak decide fortalecer sus poderes, con más de 13.000 de divinidad, el poder que fortalecería sería el gigante de la corrupción. Con tal energía a su alrededor, el gigante estaba matando a todo aquel que estaba cerca. Y Marnak estaba realmente feliz por esto. El gigante ahora tenía una armadura que cubría todo su cuerpo. Esto había asustado a los adoradores, los cuales pensaban que era imposible, uno intentaba conjurar otro hechizo, pero es aplastado en un instante. La mujer estaba más asustada, así que decide escapar, pero el Señor sujeta su pierna, no lo dejaría escapar. Al no poder soltarse, le pedía ayuda a su compañero, pero este ya estaba adelante corriendo. Pero antes de perderse en el bosque, un enorme palo lo había matado. La mujer logra soltarse, ya que ambos estaban muertos, este era el mejor momento para escapar. Pero es sujetada por el gigante, impactando su cuerpo contra el suelo, muriendo aplastada. Ahora el gigante podía tomar la divinidad de los muertos. Marnak se da cuenta que ahora podría cosechar divinidad para él. La madre de la corrupción lo había fortalecido, pero no sabía que podría cosechar. Ahora también su habilidad para hablar mejoró. Y le preguntaba si creía que su cerebro mejoraría a medida que el sello se libere, lo cual había molestado a la madre. Le preguntaba si había pensado que era una tonta todo este tiempo, pero no era así. Marnak respetaba a su madre, y la valoraba mucho. Dakia le preguntaba si realmente no era su hija, en lugar de su madre, lo cual había vuelto a enfurecer a la madre de la corrupción. Dakia no sabía lo que significaba lo que estaba haciendo, y Marnak le dice que solo lo interprete como que está enojada. Dakia también le quería pedir un favor, quería darle un abrazo a la madre de la corrupción, ya que era demasiado linda. Pero la madre se negaba, abrazando a Marnak. Este le pide que se detenga,
quizá la próxima vez, si trae bocadillos deliciosos y vuelve a pedírselo. Dakia lo entiende, y estaba segura de que algún día pellizcaría sus mejillas. Marnak le preguntaba a su madre si ahora podía decir algo. Tras pensarlo un momento, le decía que sí podía. Pero al preguntarle qué podía decir, se asusta un poco. Y solo grita, yo. Por otro lado, el príncipe estaba insultando al bandido. Todos los hombres que prepararon fueron arrastrados por la avalancha. Pero este hombre no sabía qué podía hacer, no lo estaba haciendo a propósito. Esa misma mañana se le había caído el cabello debido al estrés. El príncipe le preguntaba si Dakia estaba fuera de la jurisdicción de la rama este, y este bandido asiente, se decía que había ingresado al área del cuartel central. Los chicos del cuartel central fueron los primeros en atrapar a Dakia, y ahora el príncipe se movería a la capital. Esto lo hacía feliz al bandido, podía culparlos a ambos, tanto al príncipe y a la princesa Dakia. Pero este príncipe le dice que también iría, ya que necesitaba que le muestre el camino. Era su favorito para esas cosas, debía usar ropa gruesa, ya que volaría en la espalda del príncipe. Solo debía pensar que son unas cortas vacaciones. Se despide de su familia, ya que no había forma de oponerse. Por otro lado, el señor en miniatura les contaba que un caballero celestial apareció vistiendo una armadura brillante. También se los había dicho con anterioridad, pensaba que los dioses celestiales lo salvaron. Fue una vista increíble para el señor. Pero Dakia le decía a Marnak que, para ser un guerrero celestial, era un poco desagradable. El señor le agradece por ayudarlo a llegar a la capital, tan pronto como ingresen lo recompensaría. Carmen les decía que podría haber un poco de conmoción cuando entren, no era gran cosa, pero no debían sorprenderse demasiado. Marnak no le entendía, pero un guardia detrás reconoce a Carmen y pide a sus compañeros que lo arresten. Una vez capturado, les dice que podía arreglársela solo y volvería lo antes posible. No debían preocuparse. También había llegado el príncipe, volviendo a su forma humana le pide que le entregue su ropa. Pero este pensaba que ahora el príncipe tendría su merecido. Una vez dentro de la ciudad, el señor les decía que Carmen tuvo muchos accidentes con frecuencia, pero era mejor que él mismo se los contara. Marnak debía ir con los guardias y pedirles visitar a Carmen. Dakia le decía que después de su visita irían a comer, conocía mucho de los mejores restaurantes de la capital. En ese momento el señor le entrega su recompensa, 15 monedas de oro por persona. Esta era la primera vez para Marnak, el recibir una gran cantidad de dinero. Lo cual le parecía raro a Dakia, ya que Marnak estaba emocionado con tanto dinero. Y le preguntaba si era su primera vez recibiendo 60 monedas de oro. Pero también tenía un lado un poco lindo. Todos se callaron tras escucharla, y Marnak le decía que era lindo. Dakia le decía que estaba bromeando, pero Marnak estaba hablando en serio. También estaba pidiendo otra recompensa por encontrar el artículo sagrado. El señor se lo entregaría al día siguiente, ya que requería algunos procedimientos. Sajita tenía algunas cosas que hacer por su cuenta y deja a Marnak y Dakia solos. Dakia le enseñaba las mejores comidas de la capital, también las calles de la ciudad. Los edificios no eran tan lindos, referencia a que él tampoco lo era. Y le preguntaba si estaba enojado por molestarlo tanto, pero Marnak le dice que realmente era lindo, así que no estaba molesto. Primero debían ir a visitar a Carmen, y Dakia ya no lo molestaría con el dinero. Un momento después habían llegado a la celda donde se encontraba Carmen, y Marnak le decía que parecía acostumbrado a estar tras las rejas. La chica que estaba con él, le decía que no venía a menudo, Carmen llegaba a prisión muy seguido. Esta mujer se presenta como Aras Grata, y al preguntarle en qué se había metido Carmen, alguien de atrás les decía que robó algo del almacén del señor Entisbaltus, y fue quien dio la orden de búsqueda. Preguntándole qué hizo con la llave que robó. Carmen lo llamaba hermano, y Marnak se da cuenta que era un hijo del Lobo Negro. Vicecapitán de los Caballeros Helados, la guardia de la reina. El Lobo Blanco, Sishen Dautes. Este seguía preguntando por la llave robada de su padre. Carmen le dice que ya lo había usado, Setian se había asustado, y le preguntaba si había algún herido. Pero como sabía, robar era algo que su padre odiaba,
pero no solo lo robó, sino que ya no podía devolverla. Había algo que su padre siempre decía: un logro obtenido por medios fraudulentos es peor que no lograrlo. No importaba cuál fuese el motivo, un robo no podía justificarse. Carmen le decía que, cuando los principios son correctos, todo encaja en su lugar, y él creía que estaba en lo correcto. Pero no entendía por qué ese principio ignoró a su madre, por qué tan pronto como nació, lo abandonó. ¿Por qué tuvo que dejar a la familia? Incluso un vagabundo asumía la responsabilidad de su mujer, ¿acaso el honor de su padre era menor que eso? No importaba cuántas veces preguntó por su madre, su padre siempre se mantuvo en silencio. Solo era un cobarde huyendo, así que le robó la llave, para que con sus propias manos pueda encontrar a su madre. Al escuchar esto, Setián le decía que hablaría con su padre para que lo perdone. Mientras Marnak y Dakia pensaban que ambos hermanos eran unidos. Y al observarlos, ambos deciden mirar a otro lado. Les había mostrado un lado vergonzoso de su familia, y su hermano menor les debía mucho. También logra reconocer a la princesa Dakia. Pero no entendía por qué estaba en la capital y no en Beatus. Dakia le dice que salió por un tiempo para conocer el mundo. Aras Grata le preguntaba cuánto tiempo Carmen permanecería en prisión. Como su padre había ordenado, Carmen se quedaría al menos un mes. Pero intentaría pedir su perdón ahora. Dakia no sabía qué hacer en la capital mientras esperan, a lo que Marnak le dice que necesitaba regresar a su casa rápido. Pero ella nunca le dijo que fueran rápido. Al escuchar el nombre de Marnak, Setián le pregunta si no era el adversario de los espíritus malignos. Y como era el caso, le preguntaba si Carmen era uno de los salvadores de Heradico. Ahora sería más fácil pedir el perdón de Carmen. También lamentaba su tardía presentación, y si tenía tiempo debía visitar la mansión Baltus con Carmen. Una vez en su dormitorio, Marnak recordaba lo que le dijo la trompeta de la muerte y el descanso: en la capital había una reliquia sagrada. Pero no tenía un lugar donde obtener información, así que decide usar la carta del señor Tredon. En eso alguien toca la puerta, la madre de la corrupción se altera por esto. Pero Marnak la tranquiliza: la persona era Dakia, que había traído bocadillos para que la madre de la corrupción no la rechace. Aperitivos de la panadería más famosa de la capital. Dakia quería un abrazo como agradecimiento, pero la madre de la corrupción golpea su mano. Mientras le decía algo a Dakia, pero ella no la podía entender. Marnak le traduce: la madre no se dejaría engañar por cosas materiales. Por otro lado, en la capital, cuartel general de Ilech. La sacerdotisa de la llama azul había llevado un dibujo de Marnak. Si no fuera ella, habrían pensado que estaban bromeando con tal dibujo. Pero este hombre se disculpa y le pregunta si realmente estaba buscando a un ser humano. La sacerdotisa le dice que sí se parece a uno, pero no estaba segura de que realmente sea un ser humano. ¿Acaso no podía reconocerlo? Claramente era muy similar al dibujo. Y al recordar que era una sacerdotisa, le preguntaba cuánto pensaba pagar para esta solicitud. Pero ella le dice que no se preocupe por el dinero, ya que había reunido muchas cosas en su camino. Este hombre pensaba que al menos le pagaría con 100 monedas de oro. Pero, contrario a sus pensamientos, la sacerdotisa le da una bolsa con 12 monedas de oro y 33 monedas de plata. Esto había dejado sin palabras al hombre, pero la sacerdotisa le preguntaba si acaso era demasiado dinero. Por otra parte, el príncipe de los dragones se dirigía al cuartel general, mientras el otro tipo pensaba que no pasaría mucho tiempo antes de que el príncipe explote, probablemente se enfadaría con él. En su camino también se encuentran con la sacerdotisa de la llama azul. Al llegar a su destino, el guía le dice que solo él pasaría y dejara al otro gerente. Pero el príncipe se negaba a ir solo. El guía le decía que nadie podía entrar sin una razón, pero el príncipe lo golpea. Entonces ambos entran. Por otra parte, Dakia se retiraba de la habitación de Marnak y le pedía que se coma el pan que le trajo. Mientras recogía el pan, Marnak le decía a la madre de la corrupción que esta vez fue muy dura. Incluso si quería rechazarla, había maneras diferentes de hacerlo. Dakia había comprado ese pan para ella, sabía mejor que nadie que madre era elegante y digna, que sabía reconocer sus errores. Avergonzada,
la madre de la corrupción le decía que se disculparía la próxima vez. Y se pone feliz al probar el pan. En eso Dakia regresa, ya que no había comido nada, le pedía que le dé un pan. Y al verla comer el pan, le preguntaba si estaba delicioso. 10 minutos después, Dakia la estaba abrazando. Por la mañana, Marnak y Dakia se dirigieron a la casa del amigo de Marnak. Antes de hablar con el hombre, Marnak le enseña la carta del señor Tredon y su escudo. Al ingresar, Dakia le preguntaba qué le había enseñado. Marnak le dice que era algo que recibió del demonio Tredon. Y al encontrarse con un hombre en el pasillo, Dakia le preguntaba si debería disparar su magia si fuera necesario. Pero Marnak pensaba en no morir aplastado por un pasillo que se derrumba. Dakia le pedía que confíe en ella, pero sería la próxima vez. El hombre estaba ahí para guiarlos por el camino. Al llegar al final del pasillo, entran a la última puerta. Dentro se encontraba una mujer acostada, y ésta le preguntaba si quería algo de ella. Marnak le dice que vino para ver si obtenía ayuda, y al escuchar su nombre, lo sujeta y le pregunta si era el famoso asesino de demonios de Giz. Claramente estaba molesta. Al ver esto, Dakia se molesta y le pide que le quite sus manos de encima, de lo contrario destruiría todo ese lugar con su magia. Marnak le pide que se tranquilice, ya que todos terminarían muriendo. La mujer le preguntaba quién era Dakia, y Marnak se la presenta. Al ver la seguridad en sus ojos, la mujer le dice que solo estaba jugando. Su nombre era Curiosidad Retorcida, y a menudo los humanos la llamaban el Diablo. Marnak le dice que era un sacerdote de la preservación, pero servía a la madre de la corrupción. Este último había sorprendido al diablo. También le pedía que se acerque para poder ver su cabeza, pero no debía preocuparse, no podía ver mucho con ese cuerpo. Quería averiguar la razón por la que Marnak estaba bien. Había visto anteriormente a varios hijos de la corrupción, pero Marnak era diferente. Pero antes de que pueda tocarlo, la madre de la corrupción aparta su mano. Y al ver a la madre, le decía a Marnak que esto sería un infierno pronto, significaba que estaba provocando un gran accidente. También le preguntaba si estaba buscando las reliquias sagradas que estaban sellando a su madre. Marnak no entendía cómo sabía eso, y le pide ser más específica. Pero no podía hacerlo, ya que le preguntó a la persona en cuestión. Pero la madre de la corrupción no tenía idea. Esto también la había sorprendido. Le preguntaba si había hablado con Dios, directamente, a cambio de nada. Marnak le dice que hablaba con su madre a menudo, ya que el diálogo era importante para tener relaciones amistosas. Al escuchar esto, el diablo pensaba que el hijo de la corrupción se había vuelto loco, ya que hablaba casualmente con Dios, y su madre tampoco sabía nada. Entonces le pregunta desde cuándo su cuerpo fue mejorado, cuando se volvió lo suficientemente cuerdo como para tener conversaciones normales con la gente. Marnak le dice que siempre fue así. El diablo le decía que no era buena idea apostar todo en uno, pero supone que era inevitable. Ahora tendría que trabajar más duro, para devolver a su madre lo que ha recibido. Pero si decía algo más, estaría caminando por la cuerda floja, ya que los chicos de arriba lo sabrían. Marnak se da cuenta que se refería a los otros dioses celestiales. También, si quería pedirle algo al diablo, debía pagar el precio. Marnak lo sabía, y le pregunta qué quería. Pero el diablo le dice que pase la noche con ella. Darían algunas vueltas por un rato. Nunca había jugado con un hijo de la corrupción, porque todos eran unos raritos. Dakia le dice que no. El diablo molesta le preguntaba del por qué. Avergonzada, Dakia solo le decía que nunca lo permitiría. Mientras la madre de la corrupción va a sujetarla, el diablo le decía que estaba hecha de algodón, pero la madre estaba realmente molesta. Mientras Marnak se disculpaba con su madre, ya que tenía sus puños de algodón. El diablo les pide que se tranquilicen, no debía tomarlo tan seriamente. Solo era una broma, pero solo debía darle la placa que usó para llegar con ella. Marnak no había escuchado nada de entregar la placa, pero el diablo le decía que las pequeñas bromas le daban placer a la vida. Siempre deben vivir felices. Devolviendo a su madre, y le pregunta si estaba buscando la reliquia en la que estaba sellada su madre, sabía que Marnak le pediría que averigüe dónde está.
Pero la reliquia sagrada estaba en su propiedad. Dakia estaba feliz de no buscar más. Pero primero el diablo le pide a Marnak que participe en la arena subterránea que ella dirige y solo debía ganar. Ya que tenía la reliquia sagrada, ¿qué más podía pedir? Lo puso como premio para el ganador en la arena, le había pagado por decirle dónde estaba lo que quería. Y si lo quiere, solo debe participar y ganar. Así que solo le quedaba desearle suerte. Bueno gente, estos son todos los capítulos del sacerdote de la corrupción. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.